Bueno amigos, bienvenidos, bienvenidos. Este taller generalmente lo dábamos de forma presencial. Creo que es muy importante que la gente aprenda a cuidar su salud a través de su columna vertebral. Les voy a explicar básicamente cómo es que podemos cuidarnos fuera del consultorio. A este taller lo pueden estar viendo personas que son activos, pacientes activos, pacientes que hace mucho que no están yendo, o incluso personas que desconozcan. Por ahí voy a ser preciso en algunos conceptos que creo que todo el mundo debería de conocer, pero está enfocado a que un paciente activo fuera del consultorio aprenda a cuidarse, porque si no le damos esta información fuera del consultorio, vamos a seguir teniendo los mismos hábitos, las mismas acciones, y por ahí puede dificultarse muchas veces lograr grandes resultados a largo plazo. ¿Sí? Vamos a continuar, a ir adelantando, a ver si yo puedo avanzar de a poquito con estas diapositivas. ¿Cuáles son los objetivos principales? Vamos a conocer principalmente qué es salud y qué no es, y de dónde viene la salud, y cuál es nuestra postura ante la salud y ante la enfermedad. Vamos a ver que son condiciones muy distintas, obviamente, pero que muchas veces nosotros la tomamos como si fuesen las dos caras de una misma moneda, ¿sí? Aumentar la conciencia de higiene postural. Este taller está orientado básicamente al cuidado postural, ¿sí? La ergonomía en el trabajo y la vida diaria, para así disminuir también las lesiones de espalda, ¿sí? Y adquirir nuevos hábitos y posturas saludables adecuadas, ¿sí? Esto nos va a ayudar principalmente a disminuir las lesiones y también a evitar posibles nuevas lesiones, porque todos sabemos que tenemos malos hábitos en cuanto al cuidado de salud principalmente y al cuidado postural pura y exclusivamente, ¿sí? Ya le voy a explicar de dónde viene todo esto, ¿sí? Primero que todo, vamos a ver qué es salud, de dónde viene, y si yo le pregunto a alguna persona por ahí qué es salud, es muy probable que me responda algunas de estas cosas: que no me duela nada, sentirme bien, con mi edad es normal, ¿sí? Muchas personas que asocian ciertos síntomas al paso del tiempo, y vamos a ver ya que eso es una creencia errónea a continuación. Simplemente, si le preguntamos a la gran mayoría, vamos a pensar que salud es que no sienta nada, que no me duela nada, que yo me sienta bien. Y muchas veces, muchos de los síntomas, la mayoría de las veces, no son más que la forma de comunicación que tiene el cuerpo con nosotros para avisarnos de que algo está funcionando mal. Y en nuestro deseo de no sentirnos mal y de sentirme bien, obviamente, acudimos a tratamientos, por así decirlo, o a recursos para dejar de sentirnos mal. Y medir la salud por cómo me siento es un error, porque el sistema nervioso, el que controla todo esto, solamente el sistema nervioso transmite un 10% de lo que es sensaciones. Por lo tanto, cuando yo empiezo a tener síntomas o problemas o dolores, ya generalmente ha pasado mucho tiempo y el cuerpo tiene que acudir al síntoma para empezar a protegerme de una lesión mucho más profunda. Entonces, cuando nosotros medimos la salud por cómo nos sentimos, es un gran problema, porque generalmente ya es bastante tarde o ha avanzado bastante, ¿sí? Y muchas veces, la mayoría de las veces, funciona como eh, una forma de que el cuerpo se adapte a la situación que está sucediendo. Por ejemplo, si ingresa un virus a mi cuerpo, el cuerpo tiene que desencadenar situaciones incómodas para ese virus para ponerlo, eh, para evitar el riesgo que ese virus puede generar. Entonces va a desencadenarse distintas síntomas que son, el fin que tienen es combatir a ese virus. Por ejemplo, si el virus recién está ingresando a nuestro cuerpo por vía nasal, por ejemplo,
es común que empecemos a sentir estornudos, que empecemos a producir moco, que empecemos a incluso eh, a, a tener ese resfriado, porque el cuerpo lo que está intentando ahí es atrapar, generar una barrera, una mucosidad, que es la primera barrera de protección, para evitar que ese virus siga avanzando hacia el interior del cuerpo. ¿Sí? Nosotros generalmente cuando empezamos a estornudar o tenemos eh, ese moquillo o esas mucosidades, lo asociamos a una enfermedad y no lo asociamos a, mira que bien mi cuerpo cómo está reaccionando, algo está sucediendo, yo, algo me está queriendo proteger, ¿sí? Entonces, como lo asociamos a la enfermedad, empezamos a tomar cosas para evitar ese resfrío, para evitar esa tos muchas veces, y no es más que el cuerpo intentando frenar el avance de ese virus. Ahora, si ese virus sigue avanzando, el cuerpo tiene mecanismos de defensa mucho más agresivos, se apalanca de otros síntomas para empezar a generar un daño a ese virus o por lo menos un contexto incómodo para que no se pueda reproducir. Por ejemplo, otro mecanismo es la presión alta, perdón, la temperatura alta, de ahí hay presión alta. La temperatura alta empieza a elevar la temperatura para empezar a quemar o a generar un contexto incómodo a ese virus. Fíjese que antes, cuando no existía agua potable, lo que hacíamos nosotros era hervir el agua para matar virus y bacterias. El cuerpo tiene el mismo principio, como somos 90% agua, empieza a levantar la temperatura para matar virus y bacterias, pero generalmente nosotros lo asociamos a que estamos enfermos. ¿Y qué hacemos? Empezamos a querer bajar la temperatura, empezamos a tomar medicamentos para bajar la temperatura, y lo que estamos haciendo es enlenteciendo un proceso natural que el cuerpo tiene de sanación pura y exclusivamente para combatir esta situación. Entonces, cuando nosotros tenemos fiebre, no decimos qué bien que estoy, qué saludable que es mi cuerpo que detectó ese virus y está generando esa protección, sino que lo que hacemos es tomar algún antifebril para dejar de sentir esa fiebre y poder seguir haciendo mi actividad en la vida diaria. Y lo que sucede es eso, que el cuerpo tiene que estar lidiando con la energía que consume las actividades de trabajar, de hacer actividad física, de lo que sea, y también a la vez tiene que estar lidiando con elevar la temperatura para combatir este virus, y yo lo que estoy haciendo es bajarla. Entonces le estoy dando doble trabajo a ese mecanismo de protección, lo cual lo que me duraría a mí salir de una situación de gripe o lo que sea, 1, 2, 3 días, lo hago mucho más perpetuo esa situación o mucho más largo el proceso de sanación porque no sé entender ese proceso. Lo ideal sería que si yo tengo fiebre, me quedo en mi casa, dejo de gastar energía en querer hacer otras actividades de la vida diaria para que el organismo utilice toda esa energía, pueda elevar la temperatura, combatir ese virus y salir de ese proceso rápidamente. Y eso está muy asociado también al estilo de vida que lleve la persona. Por lo tanto, medir la salud por cómo me siento es un error. Vamos a ver 5 mentiras sobre la salud. La salud viene de afuera. Creemos que los medicamentos son los que nos aportan salud y muchas veces los medicamentos combaten síntomas como el que te mencionaba recién, que no son más que respuestas adaptativas o respuestas, ¿cómo decirlo más simple? Respuestas protectoras de ese organismo que nosotros los asociamos a la enfermedad. La presión alta, eh, la fiebre, el estornudo, incluso un síntoma, un dolor, lo que está haciendo el cuerpo es intentar protegerte, ¿sí? La salud es estar sin síntomas, ya hablé de eso. La salud depende de un profesional que me diga qué tengo que hacer. Tenemos la cultura de que solamente para yo mantenerme saludable tengo que hacer lo que me diga algún profesional de la salud, o también está el profesional de la enfermedad, que son dos cosas distintas, ¿sí? Cuando los responsables de mantenernos en estado saludable somos nosotros, debido a eh, nuestro estilo de vida es el principal responsable. Y si yo no me hago responsable de mi salud, me voy a tener que hacer responsable de la enfermedad. Y ese proceso de hacerme responsable de la enfermedad es mucho más costoso en tiempo y más costoso en dinero, obviamente.
Entonces, si nosotros empezamos a tener información para yo mantenerme en un estado saludable, lo que se conoce como salutogénesis, que no es más que la creación de salud permanente, que depende de mi accionar y no depende de otro profesional, un profesional de la salud, voy a evitar caer en enfermedad, ¿sí? Y eso es algo también que es muy común, que nos hacemos cargo de la enfermedad, somos reactivos a la enfermedad, que ahora en otro punto, en vez de ser proactivo a la salud. Punto número 4, para ocuparme de la salud tengo que estar enfermo. Totalmente una mentira. Para ocuparme de la salud tengo que estar sano y yo, mis acciones que sean coherentes, que estén en armonía con un estado de un organismo saludable, va a hacer que yo no tenga que caer en la enfermedad. Y ocuparme de la salud es mucho más barato en tiempo, es mucho más barato en dinero también, y es mucho más, eh, ¿cómo decirlo?, beneficioso para el organismo eh, reaccionar y mantener ese organismo en estado saludable, ¿sí? Otra gran mentira, mi salud está condicionada por mi edad. Hay personas que a estos síntomas, presión alta, diabetes, dolores de articulares, de lo que sea, artrosis, lo asocian solamente a una condición de mi edad y eso los desempodera porque literalmente sienten que no pueden hacer nada contra el paso del tiempo, asimilan ciertas condiciones de enfermedad como si fuesen naturales por la edad que tienen y lo cual los pone en una situación de desventaja porque los desempodera. Creen que esos síntomas o esas enfermedades son condicionadas por su edad cuando no tienen nada que ver con la edad. Tiene que ver con la falta de cuidado de la salud. Entonces, lo que deberíamos de hacer, en lugar de ponernos en esa situación cómoda, o sea, como yo estoy envejeciendo, es común que tenga esto, como lo que deberíamos de hacer es, como yo estoy envejeciendo y voy camino a cierto deterioro biológico natural, debería de empezar a mucho más hacerme cargo de mi salud para no caer en la enfermedad y hacer acciones que a mí me permitan mantenerme en un estado saludable, como venimos mencionando. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿de dónde creen que ustedes viene la salud? ¿De dónde viene? Qué es lo que hace que un organismo esté saludable? Vamos a ver un pequeño videito que es muy interesante. Yo voy a parar acá la cámara un ratito.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Quién creen ustedes que creó todo eso? Todo ese proceso. Cuando damos esta charla en vivo, siempre les pregunto a las personas, ¿creen que el cuerpo es inteligente? Y obviamente la mayoría me responde que sí, y espero que esa haya sido su respuesta. Nosotros tenemos, podemos llamarle universo, Dios, sea, pero claramente existe una inteligencia dentro del cuerpo capaz de crear tamaña cantidad de procesos químicos que se tienen que dar para que un ser humano pueda nacer, desarrollarse en el vientre materno y convertirse como dos células pueden transformarse en un ser humano, ¿sí? Entonces, claramente, nuestro cuerpo tiene una inteligencia innata, tiene una capacidad de supervivencia y una capacidad de creación que escapa a cualquier mente educada, escapa a cualquier medicamento, cualquier situación externa. De hecho, es tan importante esta información que maneja el cuerpo, que está tan protegida porque se expresa a través de lo que se llamamos nosotros el sistema nervioso central. El sistema nervioso central no tiene nada que ver con el nerviosismo emocional, sino tiene que ver con una estructura que está formada por el cerebro y como esta inteligencia que tiene el cuerpo dijo, el cerebro es muy importante, lo vamos a dar una protección natural que está protegida por el cráneo, pero a la vez ese cerebro no es lo único, sino que tiene una proyección que, voy a ver si puedo anotar acá, que acá está el cerebro, ¿verdad? Una proyección que va por dentro de la columna que es del mismo tejido. O sea, no es, es como si fuese una chupaleta, un chupetín, no sé cómo le dicen. Entonces, este cerebro, ¿sí? Tiene una prolongación y como la naturaleza es tan inteligente, también le dio una protección natural, que es la columna vertebral. La columna la dividió en una parte superior, que son las vértebras cervicales, que son 7, una parte media, que son 12 vértebras torácicas, y una parte lumbar, que son 5 vértebras lumbares, y el sacro y el coxis, acá al final. ¿Sí? El tema que, ¿a qué viene esto? Si vamos a hablar de higiene postural, ustedes se tienen que llevar esta imagen, estas curvaturas, ¿sí? Van a hacer que el cuerpo se mantenga en equilibrio. El cuerpo siempre va a, el cuerpo humano siempre va a priorizar dos cosas. Mantener una mirada horizontal y periférica para que yo pueda ver, esto viene de cuando andábamos antes en la selva, de tener una mirada lo más periférica y amplia posible, por si podíamos detectar algún depredador que nos quiera atacar, entonces el cuerpo desarrolló esta curvatura para mantener la cabeza erguida y esta curvatura, que son curvaturas secundarias, que quiere decir que se formaron después de que pasemos de estar en cuatro patas a bipedestación, para poder mantener una mirada mucho más horizontal y para poder estar de pie. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que el cuerpo va a priorizar mantener una mirada horizontal y a la vez también tiene que ahorrar energía. Si somos un tubo rígido derecho, nos va a costar mucho mantener una posición erguida, por lo tanto diseño estas curvaturas para poder absorber peso, ¿sí? Y también mantener esta postura erguida a un costo económico energético, ¿sí? A un costo económico energético y lograr así un equilibrio perfecto entre gastar poca energía y mantener esta postura erguida, ¿sí? Entonces, por dentro no se olvide que está el sistema nervioso central, que es el creador de todo el proceso que vimos anterior. Vamos a continuar. A ver si yo puedo pasar la diapositiva. Ahí, borrar eso. Borra todo. Perfecto. Entonces, ¿qué son las principales causas de falta de salud? ¿Qué es lo que sucede? Si dijimos que el sistema nervioso controla todas las funciones del cuerpo, porque de hecho es a través de ese sistema
que se crea un ser humano, ¿sí? Tiene lógica que cuando hay algo que esté funcionando mal, yo vaya a revisar cómo está funcionando ese sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Vamos a ver qué sucede. ¿Cuál es la principal causa de falta de salud? Cuando una vértebra se mueve de su lugar y al paso de información que tiene que a través de ahí, hagan de cuenta que eso que manda por ahí, esa información, es función, básicamente. Ese nervio le tiene que decir al estómago cómo trabaja. Ese nervio le tiene que decir a la tiroides cómo producir hormonas. Ese nervio le tiene que dar sensibilidad y fuerza al brazo. Y así con cada parte del cuerpo, ¿sí? Lo que sucede acá es que cuando una vértebra se mueve de su lugar, ya vamos a ver por qué motivos, empieza a disminuir ese canal y el paso de información no es que se anula, sino que no pasa ni cantidad ni calidad adecuada. Y si esa situación se sostiene en el tiempo, ese organismo empieza a funcionar mal. Y dijimos que funcionar mal es el principio o es la principal causa de poder caer en enfermedad o poder empezar a trabajar mal ese cuerpo. Si empiezo a funcionar a un 50% mi corazón, en algún momento va a necesitar desarrollar más presión para cumplir la misma función. Si empiezo a funcionar mal mi estómago, en algún momento va a necesitar producir más ácido clorhídrico o menos y generar alguna gastritis o tipo de enfermedades de ese estilo y así sucesivamente con cada parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando sucede una subluxación vertebral, lo que se altera es la función del cuerpo. Y lo que antes, si yo generaba algún movimiento malo, me generaba algún dolor, alguna situación, yo descansaba y me levantaba nuevo. Si el cuerpo está funcionando mal, ya no me recupero como me recuperaba anteriormente, y a eso lo empiezo a perpetuar, lo empiezo cada vez necesito más tiempo de recuperación porque evidentemente hay algo que está funcionando mal y puede estar generado por esto que nosotros llamamos subluxación vertebral, que no es más que una vértebra que está fuera de su posición natural y está comprimiendo el sistema nervioso que es el dueño de la función. De este taller se trata de las causas de esta subluxación vertebral. Dijimos, ¿qué hace que una vértebra se mueva de su posición? ¿Qué hace que pierda su posición? Básicamente se dividen en tres partes. El emocional, que es básicamente estrés emocional como preocupaciones, angustias, enojos, broncas y demás. El estrés químico, que tiene que ver más con lo que consumimos. La alimentación hoy en día es muy industrializada, obviamente. Tiene mucho químico, tiene mucho aditivo, mucho conservante y todos esos químicos alteran el metabolismo del organismo, generan subluxaciones vertebrales, y el más común y el menos común, fíjese que el que vamos a hablar, es el físico, que es las caídas, los golpes, las malas posturas, pero generalmente nunca es uno solo, sino que es una combinación de ambos tres. Y nosotros hoy vamos a enfocarnos solamente en el físico, de cómo cuidar la parte estructural de la columna vertebral. ¿Estamos ahí? Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a ver algo que obviamente en épocas de pandemias esto se ha marcado muchísimo más, que es el uso de la computadora. Acá saca esta imagen que representa básicamente cuál debería ser una postura adecuada para mantener las curvaturas. Fíjense que todas las posturas que vamos a ver a partir de ahora tienen que ver con llevar las curvaturas lo más natural posible, a como la naturaleza la creó, que tiene que ver con una curvatura cervical, ¿sí? Vamos a ver si puedo dibujar acá de vuelta. Una curvatura cervical, una curvatura cervical, ¿sí? Una curvatura dorsal y una curvatura lumbar. Esa S es lo natural. Y cada postura, para saber si es adecuado o no, nos vamos a guiar por esta imagen. Si se parece a lo natural, es una buena postura. Si no se parece a lo natural, es una mala postura. Y le vamos a dar algunas herramientas para poder favorecerlo. Borrar todo. ¿Vamos? Entonces, fíjense acá. El monitor tiene que tener esta altura, estar a la vista
a la altura de la vista, ¿sí? Si esto sucede, me obliga a mí a mantener la curvatura lumbar. Es más, si lo pongo más alto, es mejor, porque va a aumentar la curvatura, ¿sí? No exageradamente, pero lo puedo poner ahí. ¿Cómo lo puedo hacer? Le puedo poner libros acá abajo al monitor, ¿sí? Si yo tengo el monitor ahí abajo, ¿qué va a hacer? Alterar la curvatura natural. Y si altero la curvatura natural, ya sabemos que es una mala posición, ¿sí? Y lo que tienen que tener en cuenta principalmente acá es poder saber que cualquier posición que dure más de 30 minutos ya es una posición que es negativa para el cuerpo. El cuerpo está diseñado para tener movimiento. De hecho, tenemos en las articulaciones como receptores que le dicen al cerebro que recibe la información si hay movimiento o no. Si hay poco movimiento, el cuerpo intenta generar movimiento. Lo que sucede es que, fíjense, cuando estamos durmiendo, que no somos conscientes de nuestro cuerpo, el cuerpo diseñó mecanismos de movimiento. Nos movemos sin despertarnos, sin manejar nosotros el cuerpo, para evitar lo que es la falta de movimiento. Entonces el cerebro empieza a informar cuando hay poco movimiento. Si nosotros estamos manejando nuestro cuerpo, o sea, de forma consciente, y no nos movemos, y pasamos 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas sentados así, el cuerpo va a empezar a hablar. ¿Cómo va a empezar a hablar? Con algún síntoma, con algún dolor de cabeza, algún dolor de cintura, dolor de espalda, lo que sea. Si yo puedo interpretar eso y mi cuerpo está funcionando bien, lo que yo voy a hacer cuando cambie la posición, ese síntoma debería de perderse, debería de irse, me debería de dejar de doler en situaciones normales. Pero cuando yo tengo interferencias nerviosas, ese síntoma se mantiene porque el cuerpo no puede interpretar adecuadamente el cambio de postura, porque hay interferencia nerviosa y hay algo que le está impidiendo al cuerpo recibir la información adecuada del entorno del cuerpo para poder responder ante eso. ¿Sí? Entonces, en esta posición lo que deberíamos de tener 90 grados en la rodilla la pierna y la cadera, 90 grados en el pie, le podemos apoyar acá, porque si dejamos los pies colgados, acá atrás hay, como si fuesen lo que recibe el retorno venoso, como una bomba, vamos a decir, ¿sí? Que ayuda al retorno venoso, ¿sí? Si yo lo dejo los pies colgados, voy a empezar a comprimir esta arteria, ¿sí? O la vena, y lo que va a suceder es que se me pueden empezar a hinchar los pies, ¿sí? Por lo tanto, mantener un apoyo, el arco del pie también funciona como un bombeo con el peso del cuerpo, ayuda a que el retorno venoso se dé mucho más fácil. Entonces es importante que siempre el pie esté apoyado, que formemos 90 grados acá, 90 grados acá, 90 grados entre el antebrazo y el brazo, ¿sí? Y obviamente que el codo ese tenga apoyo y una mirada horizontal. Con eso ya vamos a mejorar muchísimo. Y cada 30 minutos, aproximadamente, cada 30 minutos, lo que vamos a hacer es cambiar la posición. No vamos a caminar, vamos a parar, no vamos a mover, vamos a ir al baño, lo que sea, pero cambiar la posición nos va a beneficiar mucho para que no tengamos que estar todo el tiempo con esa carga y esa falta de movilidad sobre esa zona. ¿Estamos? Vamos a borrar. ¿Estamos? Vamos a ir avanzando, que hay mucha información acá. Cuando estoy parado, ¿qué puede suceder? Cuando estoy lavando los platos, cuando estoy trabajando en un banco, cuando estoy haciendo algo, fíjense que esta posición acá me cambia las curvaturas naturales, ¿sí? Lo que pueden hacer es tener este banquito, alguna caja de zapatos, ladrillos, lo que sea, para poder flexionar la cadera y que esa flexión me marque la curvatura acá. En la zona lumbar deberíamos de tener una curvatura permanente. Muchos de ustedes no la tienen y la tienen que generar conscientemente en la postura en la que estén en ese momento. Si tengo rectificación lumbar, que muchas de las personas que nos van a visitar tienen este problema, estar parado le cuesta muchísimo porque primero gasta mucha energía, ¿sí?
Y segundo, hay una compresión directa. La columna no puede amortiguar el peso y carga todo ese peso en los discos y eso afecta muchísimo, muchísimo la parte muscular porque el cuerpo tiene que gastar mucho más energía en tensar los músculos para mantener esa posición. Entonces lo que debemos de hacer acá es mantener algo acá que nos permita flexionar la cadera y poder trabajar. Lo pueden ir cambiando, un pie un rato, un pie el otro, si estoy lavando los platos, trabajando con, en algún banco, digo, lavando los platos porque muchos me preguntan lo mismo, cuando estoy lavando los platos o cocinando no puedo estar mucho tiempo parado y es porque estoy adoptando una postura muy parecida a la de la izquierda que a la de la derecha. ¿Estamos? ¿Sí? Presten atención a eso. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando. Puse esta imagen porque es la única que encontré, pero imagínense que ustedes están alzando, esto es común que pueda suceder cuando vamos a alzar, por ejemplo, muchos de ustedes, a los nietos, cuando vamos a alzar una maceta, cuando vamos a alzar algún objeto que sea de cierto peso, ¿sí? Y que lo tengamos que alzar desde el suelo. Nunca flexionamos mucho la rodilla. Ya sé que me van a decir, pero a mí me duele la rodilla, a mí me pasa esto con los tobillos, me duele la cintura. Lo ideal es que siempre tratemos de agacharnos lo mayor posible, flexionando la cadera y las rodillas, para poder mejorar la curvatura acá. Generar una curvatura en la zona lumbar, que es lo natural. Acá tiene que haber una curvatura, ¿sí? Si yo levanto al nieto, al hijo, lo que sea, la maceta, con una curvatura así, estoy generando un estrés mecánico impresionante sobre los discos, que es lo que está entre vértebra y vértebra. Y si genero eso, ya muchos de ustedes no tienen discos o tienen los discos muy desgastados por el paso del tiempo, y eso hace que estrese mecánicamente demasiado la zona y que cuando muchas veces se quieran enderezar o volver, como ya tiene poco espacio, generan un bloqueo articular, un pinzamiento y demás. ¿Sí? Entonces, en esta situación deberían de flexionar la cadera lo que más puedan, ¿sí? Para poder evitar ese estrés mecánico, que es lo que estamos viendo ahora. Vamos a ir avanzando, a ver si puedo pasar. Bueno, ahí se había tildado ahí lo volvimos a habilitar. Bueno, fíjense, esto sucede lo mismo. Fíjense cómo un peso de 25 kilos, que puede ser un nieto, ¿sí? Si yo lo levanto de esa forma, estoy multiplicando por 5 el peso que va a soportar mi columna. 375 kilogramos, como si estuviésemos alzando, si estuviese soportando la columna, versus si estoy adecuado, posicionado, con una curvatura en esta zona lumbar, ¿sí? En esta zona con curvatura, voy a alzar 75 kilogramos, va a soportar la columna 75 kilogramos. Fíjense que esto es demasiado común y si nadie se lo informa vamos a necesitar corregirnos toda la vida porque estamos haciendo mal las cosas y muchas veces o el proceso, el progreso no se ve marcado porque estamos haciendo mal las cosas fuera del consultorio también y obviamente necesitamos colaborar y ayudarnos para que podamos tener éxito en su cuidado. Borrar, borrar. Bueno, ¿estamos? O sea que esto es muy importante. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, muy común también. Levanto un peso y roto, y giro con los pies fijos, acá, con los pies fijos, estos pies quedan para adelante, y yo giro y roto la columna vertebral. Acá lo que estoy produciendo es un estrés mecánico
abismal, porque por un lado el peso mío del cuerpo está comprimiendo y después yo lo estoy rotando, le estoy haciendo un estrés mecánico, una rotación con compresión axial que se llama, que es la presión del cuerpo, y generando obviamente demasiado estrés mecánico. Esto es común cuando levantamos caja, cuando estamos acomodando, no sé, algo en casa, o una maceta, o tenemos al nieto alzado y nos piden que se lo pasemos a alguien. Hacemos ese pequeño movimiento y muchas veces me mencionan que no hice nada, hice un pequeño movimiento y quedé bloqueado, obviamente, porque ha hecho una rotación, una presión, y ya cuando el disco está desgastado y hay poco espacio, un pequeño movimiento mal hecho es como si literalmente hubiese hecho un alzado, hecho mucha fuerza o alzado un peso demasiado demasiado importante y muchas veces puede ser un simple movimiento o algo liviano que puedan hacer que les pueda estar afectando. Por lo tanto, lo ideal es girarse y que siempre, nunca queden los pies fijos, sino girar el cuerpo para trasladar ese peso, ponerlo en otro lado, pasar el nieto a un familiar, poner la maceta donde tiene que ir, o lo que sea, ¿sí? Girar sobre, no girar sobre la cadera, sino girar con las piernas, ¿sí? Para que siempre esté bien paralelo la cadera con las piernas y no genere ese movimiento de rotación tan agresivo. ¿Vamos? Vamos a continuar. A ver acá, si puedo pasar la diapositiva. Muy común esta mala posición. ¿Qué sucede? Voy con las bolsas al súper y como me dan una sola bolsa, meto todo en una sola bolsa y distribuyo mal el peso y genero toda una inclinación acá, genero toda una inclinación que hace que mi cuerpo se genere ese estrés tan agresivo, porque descargo el peso todo en un solo lado, y después cuando dejo el peso quedo con la misma posición, porque estoy haciendo mala fuerza. Lo ideal sería distribuir equitativamente en cada brazo para que la descarga de peso se divida y sea mucho más pareja para esa columna que ya generalmente ya está bastante golpeada y lesionada. Y nosotros con nuestros hábitos de vida muchas veces no lo podemos mejorar. ¿Estamos? Muy importante distribuir la carga de peso. Vamos a avanzar. Esto, muy importante. Muchas personas, en lugar de tener poca curvatura, tienen exagerada curvatura. Y encima se ponen en estas plataformas, estos zapatos, que lo único que va a hacer es aumentar las curvaturas de una columna y estresar de una forma que no le puedo explicar esa zona lumbar, ¿sí? Que ya está condicionada, y encima, si tengo algunos kilitos de más, ¿sí? Que ya naturalmente eso se genera, si tengo unos kilitos de más, aumento demasiado la curva y genero un estrés interfacetario, que quiere decir entre las articulaciones de la columna vertebral se comprimen excesivamente, hay depósito de agua, hay inflamación y yo genero un dolor terrible que no soporto los zapatos de estos, que no sé para qué son básicamente. La plataforma, acá, la plataforma o el taco que digamos, debería de tener por lo menos hasta 5 centímetros, ¿sí? Cualquiera que esté fuera de esa altura me va a modificar demasiado la curva y yo voy a generar muchísimo estrés mecánico. Y muchas veces me dicen, mira, yo no hice nada, solamente fui a una fiesta, qué sé yo. Estuve un rato parado y no aguantaba más la cintura, obviamente, porque te has puesto algo que es muy bonito para la moda, supongo, pero altera demasiado tu curvatura, ¿sí? No es funcional, no es armónica y genera un estrés mecánico terrible. Fíjense que cuando apoyamos sobre los pies o cuando queremos alterar lo natural,
empiezan los problemas, ¿sí? Si no tengo la curvatura esa y quiero generar la curvatura, muchas veces por estética, alteramos, nos vemos bien, pero estamos sufriendo y estamos generando un estrés mecánico en la zona lumbar y por ende al sistema nervioso central, que ya dijimos que es que regula el resto de las funciones, ¿sí? Por lo tanto, la moda no es saludable, evitar esto, generar por lo menos un taco de 5 centímetros y obviamente con mucha más estabilidad que esa punta ahí que está ahí, que supongo debe ser muy incómodo y además no ayuda para nada porque también todos los problemas que genera en la descarga de peso, en una articulación que no está preparada para soportar peso así, genera ahí un estrés terrible, empieza el tema de los juanetes, empieza la artrosis precoz, artritis y demás. Todas las deformidades que produce esto es impresionante y obviamente como son los cimientos de una columna, empiezan todos los problemas para arriba. Evitar eso, por favor. ¿Sí? Vamos a continuar para que no se haga demasiado largo. Por acá les voy a pasar de acá. El uso de la mochila en los chicos. Básicamente esto para hacerlo sencillo y simple. El largo de la mochila en los chicos no debería de superar. Vieron que acá está pasando el nivel de la cola, digamos. Sino que debería de estar a esa altura. ¿Por qué? Porque el peso de de la mochila va a generar ¿qué? En la curva natural, que es lo que venimos hablando hace rato. Si eso está por debajo, esto va a generar que el niño tenga que hacer mucha fuerza y le va a cambiar la curvatura, porque también lo va a empujar desde la pelvis, y se va hacia adelante y redondea la curvatura, y obviamente de chico ya empezamos a tener problemas por desconocer básicamente esta información. ¿Sí? Esa fuerza que se ejerce ahí mejora la curva, el peso ahí debería de ser lo más liviano posible. ¿Cuánto debería de ser el peso de la mochila? El 10% del peso corporal del niño. Si un niño pesa 50 kilos, el máximo que está preparado para llevar en su espalda serían 5 kilogramos. Muchas veces lo recargamos de más a la mochila y posicionamos más la mochila, está por debajo del nivel de la cola, y aumenta, empieza a modificarse las curvaturas y empieza a tener problemas del niño y una columna que en esa edad está creciendo hacia arriba, yo le pongo un peso hacia abajo, mucho más agresivo y eh, mucho más, sí, agresivo del cual está preparado esa columna vertebral y empiezo a tener problemas ya de chico, condicionados, y muchas veces creen que son hereditarios los problemas de columna y lo que son hereditarios son la falta de cuidado de la columna, que son dos cosas muy distintas, muchas veces por falta de información, pero a ustedes no les va a pasar porque están recibiendo información y se están haciendo cargo de empezar a tener nueva información, por lo cual aprovecho también para felicitarlos porque no todo el mundo se ocupa de eso, ¿sí? Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que sería básicamente cómo distribuir correctamente las cargas. Los libros más pesados van a ir lo más pegado a la columna, ¿sí? Los libros de menos peso se van a ir distribuyendo alejados de la columna, para que la fuerza de la gravedad o la fuerza del peso de esa mochila esté lo más próximo a la columna vertebral, ¿sí? Si yo pongo el libro más pesado fuera, me va a tirar esta espalda para atrás, me va a hacer un efecto de palanca y va a hacer que cambie la postura, cambie las curvaturas naturales. Por lo tanto, me va a generar a mí mucho más estrés mecánico, ¿sí? Obviamente, las dos riendas, estas deberían ser más anchas de lo que está acá, para distribuir el peso en el hombro, y que no me comprima, porque acá también pasa el plexo braquial, pasa eh, arterias, venas y demás, que pueden generar compresiones, pueden generar adormecimiento. Entonces, esa correa que está ahí debería ser lo más ancho posible y bien acolchonada, y el peso, lo más pesado, más próximo a la columna vertebral, sería lo ideal, ¿sí? Obviamente, el 10% del peso del cuerpo de la persona
es lo que está preparada esa columna para soportar. ¿Estamos? Esto si tienen nietos, si tienen hijos, si tienen parientes que tienen niños en edad escolar, les recomiendo mucho que se lo pasen para que lo puedan ver, porque lamentablemente en las escuelas tampoco les enseñan esto, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando por acá. ¿Qué tenemos? Uso del celular, muy común, ¿sí? Hoy en día la mayoría de las personas viven por este problema, lamentablemente, porque nadie menciona lo que se conoce como el síndrome del cuello de texto, básicamente. ¿Qué es el bendito síndrome del cuello del texto? Es modificar la posición por ignorar la posición adecuada y generar un estrés mecánico terrible en esa zona, ¿sí? El tema es que a esa altura hay información que va hacia el brazo, hay información que va hacia la tiroides, hay información que va hacia el corazón, y nosotros podemos, por ignorar esto, desconocer esto, generar problemas prematuros en cualquiera de estas estructuras que esa zona lleva información por desconocimiento. Y fíjense cómo en una posición eh, la cabeza empieza a hacerse mucho más pesada. Con inclinar 0 grados, la cabeza generalmente pesa entre 5 y 6 kilos. Pequeños 15 grados, 12 kilos. Inclino 30 grados, 18 kilos. Inclino 45 grados, 22 kilos. Y si inclino 60 grados, como acá, estoy sosteniendo 27 kilogramos con toda la estructura muscular ahí y generando un estrés mecánico terrible para esa columna y toda esa zona muscular. ¿Cuál es lo ideal? Poner el brazo debajo de ese codo y tener una posición que me mantenga a mí la curvatura adecuada, ¿sí? Que me mantenga, todo va a referir a lo mismo. Mientras yo más natural sea la posición, mejor va a estar esa columna vertebral, ¿sí? Esto lo pueden buscar como síndrome del cuello de texto, hay muchísima más información. Nosotros generalmente recibimos mucho de estos tipos de pacientes y cuando se finaliza, se saca una placa al principio y cuando se finaliza se empieza a corroborar esto, a ver cómo ha mejorado no solo la rectificación, sino la antepulsión que se llama, que es el adelantamiento de esa cabeza. Imagínense el estrés que tiene ese sistema nervioso central, porque mire, la mirada está totalmente limitada, por lo tanto, su instinto de supervivencia va a estar mucho más alerta, va a desencadenar síntomas y signos que son compatibles con el estrés, si mantengo esa postura por mucho tiempo, porque es más fácil estresar un organismo que tiene una mirada limitada que un organismo que tiene una mirada mucho más periférica, mucho más amplia, porque puede detectar un posible peligro, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? ¿Cuáles son los signos de estrés? Aumento de problemas de sueño, constipación, aumento de tensión arterial. Son todas formas de... Hay un taller en este mismo canal donde hablo básicamente de eso. Te invito a que lo puedas ver. Es más corto y está muy bueno. Y pueden ver cuáles son los signos del estrés y cómo combatirlo. Le va a ayudar muchísimo también, ¿sí? Vamos a continuar porque se va a hacer largo, ¿no? Vamos a la próxima diapositiva que la tengo acá. ¿Cómo dormir? ¿Qué sería lo ideal? Lo mismo, lo ideal sería dormir de costado. ¿Con qué almohada sería lo ideal? Con cualquier almohada que cuando vos la pongas de costado, no genere demasiada inclinación acá. O sea, vos tenés la cabeza, tu ancho de hombro, y tiene que haber una armonía entre la cabeza y la columna vertebral. Si es muy alta, si es muy alta, va a hacer que la cabeza esté mucho más alta acá y va a generar estrés mecánico. Si es muy baja, va a pasar lo mismo. La almohada no puede ser, eh, a ver, no puede ser la misma para cualquier persona porque la anatomía de las personas son totalmente distintas. Hay gente que tiene mucho más espacio entre las cervicales y el hombro, hay personas que son más, que tienen menos espacio, por lo tanto hay que buscar una almohada que se adapte a mi propia anatomía
y al peso de la cabeza para que cuando yo le apoye la cabeza, no me incline para ningún lado, crea una armonía entre la cabeza y el resto de la columna para así poder mantener la curvatura normal. Si voy a dormir boca abajo, que no se recomienda mucho, lo ideal sería que lo pueda hacer sin almohada, ¿sí? Tampoco estoy muy de acuerdo. Lo ideal sería poner la almohada con esta dirección, ¿sí? Para que la rotación no la haga a nivel de las cervicales, que no están preparadas para girar mucho, sino que a nivel de las dorsales, ¿sí? Pero lo ideal sería buscar esa posición de perfil, de costado, y evitar por ahí la posición boca abajo, ¿sí? Si no lo puedo evitar, la almohada debería tener una almohada en esta dirección, ¿sí? Y una almohada que me llegue a esta dirección, para que yo la rotación no la genere solamente con las cervicales, sino que la acompañe con la zona dorsal y distribuir la tensión entre dos estructuras dorsal y cervical. ¿Estamos? Vamos a ver eso también. Vamos a continuar con la próxima diapositiva, que creo que si duermo boca arriba, la posición correcta sería con esa flexión. Muchos de ustedes tienen mucha retracción muscular acá, y cuando se ponen boca arriba y estiran las piernas, se les marca la curva. Cuando estiro las piernas, se me marca la curva acá, por lo tanto esa zona no descansa, no apoya en el plano, no apoya en la cama, y cuando me levanto es común que a la mañana sienta que se siente esa pesadez en la zona lumbar, porque la columna estuvo toda la noche tensionada por una postura incorrecta. Si es así, lo que podemos hacer es poner un almohadón atrás o debajo de las rodillas para que la zona lumbar descanse en el plano y evitar así esa tensión que se genera cuando tengo una postura incorrecta. ¿Estamos? Si duermo boca arriba, le pongo un almohadón acá abajo, la columna desciende, apoya ahí y la columna lumbar descansa. Esto es una postura incorrecta, obviamente. ¿Qué más tenemos acá? Ya vamos llegando al final. Unas almohadas, si duermo boca arriba, ¿cuál es la mejor almohada? ¿Cuál creen ustedes que es la mejor almohada? La almohada que me marque la curvatura lumbar, la cervical, perdón. Por eso muchos de las almohadas que se le conocen como almohadas inteligentes, eh, lo que hacen es amoldarse al peso de la cabeza, porque tienen esa textura viscoelástica, básicamente que se amolda, pero lo que sucede mucho es que esas almohadas son utilizadas para dormir de costado, y lo que necesitamos, si yo duermo boca arriba, necesito generar esa curvatura, como generar también existen los cuellitos. Cualquier postura que me genere esa curvatura va a ser buena. Si yo duermo boca arriba, esta sería la almohada ideal. Ahora, imagínense que esta persona, en lugar de estar boca arriba, está de costado. Va a generar mucha inclinación. Por lo tanto, las almohadas van muy de la mano de qué postura es la que yo duermo, ¿sí? Y eso es lo más importante. ¿Estamos? Fíjense, generalmente es una combinación de posturas, pero fíjense en qué postura se siente más cómodo y utilicen la almohada que les corresponde, siempre y cuando les mejore la curvatura lumbar, si es de cervical, sigo insistiendo con lumbar, si es posición de supina o boca arriba, que les marque la curva, y si es de perfil, que no se incline para un lado o para el otro, sino que tenga una armonía con el resto de la curva. ¿Estamos? Vamos a continuar. ¿Cómo me levanto de la cama? Generalmente las personas cuando se sienten bien de la columna, imagínense una persona que duerme toda la noche boca arriba, que ya tiene un estrés en la zona lumbar por no haber usado una almohada debajo de las rodillas, y se quiere levantar recto, ¿sí? Se quiere levantar recto. Obviamente esa zona lumbar se va a estresar, se levanta con esa pesadez, y es común que me mencionen que se levantan como arrastrándose de la cama, que hasta que se enderezan y que hacen unos pasos, sienten una pesadez terrible en la columna, y tiene que ver muchas veces porque no solo durmieron mal, sino que se levantaron de una forma incorrecta. ¿Cómo sería lo ideal? Primero, sacar del plano o de la cama, sacar de la cama,
los pies hacia afuera, para que el peso de esos pies me ayuden a mí a incorporarme y ese brazo que está ahí me ayude a mí a inclinarme y no sea la zona lumbar la que tenga que soportar todo ese peso. Entonces saco los pies de la cama, el brazo superior, digamos, es el que apoya en el plano y con este brazo también me ayudo a incorporar. Fíjense que si en algún momento han tenido algún bloqueo articular o alguna situación aguda, ese movimiento lo realizan eh, por sí solo. No hace falta que nadie les diga porque el cuerpo les va a mencionar cómo les va a decir a través del síntoma cuál es la mejor posición para levantarse de la cama. ¿Sí? Vamos a ver la próxima diapositiva, que básicamente tiene que ver con cómo es que la quiropraxia los puede ayudar. Básicamente la profesión quiropraxia, ¿sí?, viene del hecho de quiropraxia, que significa hecho con las manos. ¿Sí? Esta profesión es una profesión aceptada y legitimizada por la Organización Mundial de la Salud a partir de 1987-88, ¿sí?, como una profesión de la salud independiente, que no, obviamente que no depende de ninguna otra profesión, o sea que las personas pueden ir al consultorio sin derivación, cuyo objetivo es buscar en la columna vertebral, analizar, detectar y corregir subluxaciones vertebrales, favoreciendo las conexiones entre el cerebro y el resto del cuerpo para que estén libres de interferencias nerviosas, logrando así potenciar la salud de nuestro cuerpo de forma natural. Obviamente, lo que vamos a hacer es llevar al máximo las posibilidades de funcionamiento del cuerpo para que pueda empezar a trabajar y hacer los procesos de sanación lo más natural posible. ¿Sí? Que es como debería de ser y escuchar el cuerpo, que es el que sabe. Acá ya dijimos y ya lo vimos, que creó una persona básicamente de la nada. ¿Sí? ¿Cuáles son las claves del éxito en un estado, en un organismo saludable? Ser consciente de mantener una buena postura cada momento de cada día de forma natural. Fíjense, para que ustedes hagan una memoria o tengan una forma de darse cuenta rápido, pónganse a pensar cuál es la postura natural de la columna vertebral y en base a eso, en la postura que están, analicen cómo están las curvaturas. Si están naturales, es una buena posición. Si no están naturales, como debería ser, es una mala posición. Mantener tu columna y la de tu familia libre de interferencia nerviosa, obviamente para hacer esto, eh, todas las personas deberían por lo menos controlarse su columna vertebral, a ver cómo está funcionando. Realizar algún tipo de actividad física todos los días, obviamente, porque la actividad física promueve el movimiento y el movimiento nutre al cerebro, nutre al sistema nervioso central, y un sistema nervioso central bien nutrido a través del movimiento es capaz de responder mucho mejor que una persona que es totalmente sedentaria y no tiene esa estimulación. Tener una dieta balanceada y una mente positiva, porque sabemos que lo químico y lo emocional también afectan a la columna vertebral. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo y la misión de la quiropraxia? Es concientizar a la población sobre la importancia del cuidado regular de la columna vertebral. Fíjese que puse la palabra regular, porque esto tiene que ver con independientemente de lo que sienta la persona, porque ya dijimos que solamente el 10% del sistema nervioso transmite sensación o transmite síntomas, y muchas veces muchos de los problemas de salud pueden venir de la columna vertebral y que todavía no haya generado un síntoma esa columna y no haya avisado, ¿sí? Por el rol protagónico que tiene para crear un organismo saludable, ¿sí? Y así forma parte del principal, como de un principal hábito de un estilo de vida saludable. Formar parte de un estilo de vida saludable, cuidar la columna, así como lo hacemos con la dentadura, como lo hacemos con cualquier otra parte del cuerpo. Controlar la columna vertebral es fundamental para mantener un sistema nervioso saludable, y si mantengo un sistema nervioso saludable, tengo un organismo mucho más saludable. Esta foto se hizo en el 2013, ¿sí? Y tiene una historia muy linda porque, a ver, es una historia linda y fea a la vez, porque esta persona que está sosteniendo acá la columna vertebral fue uno de mis primeros pacientes. Yo tenía como 26 años, o sea que fue hace bastante.
Estos talleres se los daba de forma presencial a muchos de ellos, primero para que tomen conciencia del cuidado de la columna y que conozcan cómo era una columna vertebral, qué era la importancia que tenía, lo mismo que le acabo de explicar a muchos de ustedes. Y esta persona, que era don Tenencio, era muy fanático de la quiropraxia porque había tenido muy buenos resultados. Y en un momento un canal viene a hacerme una entrevista y me dice, ¿no tenés algún paciente que hable de la quiropraxia o un tipo testimonio? Y yo lo llamé a él porque él era un promotor de la profesión en esa época. Y él pensó que tenía que dar un testimonio a todos los participantes del taller. Y cuando vino antes, se sentó en estos banquitos y dio el testimonio, se paró al frente de todo y habló. Y no me dio tiempo a mí de decirle que no era para ellos, sino que era porque iba a venir un canal. La cosa es que obviamente salió una situación muy cómica porque todos empezaron a reír, nadie entendía nada y que se paró solo, estaba sentado ahí, dijo, yo voy a decir unas palabras, no sé qué. Bueno, la cosa es que, bueno, se estimuló la foto y Don Tenecio dio su testimonio. Don Tenecio con el tiempo tuvo una situación bastante más trágica porque tomó la decisión en un momento de quitarse la vida porque su hermano estaba muy mal, no podía soportar verlo así, él se encontraba muy bien y bueno, fue una situación trágica en ese momento para mí porque obviamente tenía mucho aprecio por él. El tema es que también él dio la nota en ese momento y esto fue lo que dijo. Fíjense que después, esto no es en el consultorio, lo llamaron, fueron a visitarlo a la casa y él estaba muy contento porque iba a salir en la tele, entonces él estaba muy emocionado por eso. A ver si lo puedo poner para que salga. La charla. Ahí está. Me invitó a una charla un día. Que me hacía ver todo lo que es el esqueleto humano y las condiciones que se encuentran, en las condiciones que tiene que estar, en las condiciones que se van a tratar y todo lo demás. Bueno, Macano, voy a probar porque una decisión que tuve yo, porque de alguna manera o entregarme o solucionar. Y dice, véngase el mañana, que era día martes, véngase mañana, empezamos. Y así empezamos. Y seguimos. Me dio 24 visitas para que yo haga el primer tratamiento seguido desde un principio hasta terminar las 24 sesiones. Y seguimos. Cuando llegaron más o menos a las 15, 18 aplicaciones, yo sentí alivio. Bueno, como verán, don Terencio tenía ahí en ese momento 85 años más o menos. Bueno, y es una historia muy linda y a la vez trágica, bueno, por la decisión que él tomó, pero con la alegría que él tenía de ir al consultorio. Él fue uno de mis primeros pacientes, así que siempre es un momento para homenajearlo, porque para mí me trae muy buenos recuerdos de cómo él profesaba y lo que él había sentido, cómo se había sentido, él llamaba a la gente que venga, iba a la radio. Bueno, fue un gran promotor de la profesión, que bueno, lamentablemente tomó la decisión que tomó. Pero bueno, fíjense que él, a la edad que él tenía, logró tener ciertos beneficios, se sintió muy bien, y a pesar de que muchas veces nosotros creemos de que los problemas de columna que tenemos, que son por la edad, no, no tienen soluciones o nunca se puede estar mejor, y yo siempre digo a la persona, siempre va a haber un beneficio de controlar la columna, siempre y cuando la cuides también fuera de consultorio, y también sea una persona que tenga una actitud proactiva con la salud, siempre va a haber beneficios de controlar y corregir esa columna vertebral. Así que bueno, gracias por haber llegado hasta acá, los invito a que puedan ustedes
repasar esta información, compartirla con otras personas que crean que esta información les puede servir. Estoy seguro que muchas personas se lo van a agradecer de haberlo compartido. Y gracias por su tiempo, por su atención y por su interés. Así que les mando un fuerte saludo. Chao, chao.